Bueno, muchas gracias por venir. Soy José María Serra, soy el director comercial de Expúblico de Gestiona y bueno, me acompaña Eduardo Balaguer, mi amigo y vicesecretario del Ayuntamiento de Xàtiva. Bueno, en principio debo confesaros que cuando Paco me... ¿Se oye bien? No, ¿verdad? Distorsiona un poco, ¿no? ¿Qué? ¿Hacia atrás? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Bien. Bueno, debo confesaros una cosa, y es que tuve que cambiar el título de la ponencia, porque en realidad la ponencia versaba sobre la entrada en vigor de la disposición final séptima. Paco me llama en agosto y me dice, oye, José María, tienes que enviar el título de la ponencia. Y dijimos, bueno, pues como habrá entrado en vigor hace 3 semanas, 4 semanas, la disposición final séptima, digo, pues tenemos que hablar de qué ocurre después de la entrada en vigor de la disposición final séptima. Pero bueno, por todos es conocido, ¿verdad?, que al final no entró en vigor. Bien, ahora iremos un poco centrando el tiro, pero acabaremos explicando el por qué en realidad no ha entrado en vigor la disposición final séptima. Efectivamente, en realidad, las leyes 39 y las leyes 40 proyectan, ¿verdad?, una nueva administración absolutamente diferente a la que estábamos viviendo hasta este momento. En realidad, perdona, me ha dicho que no me vaya de aquí, supongo que será por el tiro de cámara. En realidad, deroga las leyes anteriores, pero sobre todo, en realidad, nos lleva a un cambio de chip. En realidad, yo lo que hago es proyectar este cambio, esta metamorfosis que tiene que vivir la administración pública en digamos, ese viaje desde la oruga, ¿verdad?, hasta la paloma o la mariposa, que en realidad sería cuando entre en vigor la disposición final séptima. Bueno, esto es una alegoría, una metáfora, pero bueno, más o menos un poco yo, cuando estaba haciendo la presentación, digo, yo creo que esto es así, algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son, en realidad, los principales objetivos que marca la Ley 39 de 2015? En primer lugar, que el ciudadano disponga de un único punto para relacionarse con las diferentes administraciones. ¿El agua? ¿No? El agua, por favor. En segundo lugar, que no tenga que presentar documentos que ya hayan sido presentados en otras administraciones. Y por último, que en realidad el ciudadano no sea el punto de enlace, ¿verdad?, entre las diferentes administraciones. Luego, en realidad, podríamos decir que esta ley viene a derribar una serie de muros con una serie de premisas. La primera es que requiere la automatización de los procesos administrativos, ¿vale? La segunda, que viene a sustituir el documento por intercambio de datos. Ayer se hablaba de esto. Seguimos, en realidad, proyectando de manera digital el intercambio de datos. Es decir, en realidad no queremos tener el certificado de empadronamiento de un ciudadano. Queremos saber si el ciudadano está empadronado. Simplemente con un check que verifique que efectivamente ese ciudadano está empadronado o que no tiene, gracias, certificado de penales, en realidad no haría falta disponer de ese documento, pero en realidad seguimos necesitando ese documento que se nos incorpore, ¿verdad?, a la plataforma o al expediente. Hablamos de transparencia y trazabilidad, ¿verdad? Necesitamos efectivamente que la gestión documental y que la Ley 39, ese procedimiento administrativo digital, nos permita, ¿verdad?, nos facilite la accesibilidad y la transparencia. Y por último, yo creo que lo más importante, en realidad, en la filosofía de la Ley 39 de 2015 está que dispongamos de una única administración. Es decir, que el ciudadano no tenga que, viajar a las diferentes administraciones para tramitar con cualquier una de ellas. En realidad, tenemos 35.000 administraciones que tienen que estar todas unidas. Dice la Ley 39 de 2015 en 2 fases. Bueno, eso es el principio que en realidad nos planteábamos. Una primera fase, octubre de 2016, y una segunda fase, entrada en vigor, disposición final séptima. El año pasado nos planteaba algo parecido a esto. Ahora tenemos esa funcionaria pública, ¿verdad?, esa ejecutiva pública,
que ha saltado, ¿vale? Ha pasado con alegría, sin problemas, la entrada en vigor de la parte que está vigente de la Ley 39/2015. Bien, supuestamente eso es así. Desde luego, los clientes de Gestiona, ya desde octubre de 2016, tienen esa fase, bueno, pues sin problemas. Cumplen con aquellas obligaciones establecidas en la Ley 39/2015. Luego, disponíamos de una segunda fase, que era octubre de 2018. Claro, partíamos de la realidad supuesta del cumplimiento de la primera fase. Pero ojo, hagamos un poco de crítica. ¿Realmente las administraciones estáis o están con esa primera fase cumplida? Pero es que, ojo, porque aquí en realidad ya no es salto de valla, es salto de pértiga. Porque debemos cumplir con la disposición final séptima. Y es donde empiezan de verdad las dificultades. Porque partimos ya de una base de la cual realmente ya no tenemos, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, la pregunta que yo me hago es, ¿qué habría ocurrido el 2 de octubre de 2018? ¿Vosotros os hacéis la misma pregunta? Sí, ¿verdad? Pues yo creo que esto. Muchas de las administraciones públicas, la gran mayoría, luego lo veréis, se hubieran dado un morrazo tal cual este. ¿Verdad? Nos amanece el 4 de septiembre, ¿verdad? El viernes anterior, después del Consejo de Ministros, ya nos dimos cuenta de que efectivamente iban a prorrogar la Ley 39. Pero ojo, 4 de septiembre de 2018. Esta fecha es importante para que luego veremos, cuando veamos datos objetivos del cumplimiento, nos demos cuenta de que esto es parte fundamental. Bien, en ese título, ¿verdad? En ese título 5, en realidad, se pospone la entrada en vigor de la disposición final séptima hasta octubre de 2020. En realidad, se le da una bombona de oxígeno, ¿verdad? Se les da un salvavidas a aquellas administraciones incumplidoras. Ayer se decía en esta mesa que se tendría que haber obligado a las administraciones a que cumplieran, que no se podía prorrogar la disposición final séptima. Y en realidad podría pensarse que nosotros somos los primeros, o seríamos los primeros benefactores de que aquello se hubiera puesto se hubiera obligado a que se cumpliera la disposición final séptima. Pero la realidad es otra. La realidad es que efectivamente necesitamos un desarrollo reglamentario de algunas cuestiones que estaban plasmadas en la disposición final séptima. Y ojo, además teníamos que darle cumplimiento a la parte de la sentencia de inconstitucionalidad de una de las partes de la ley de 39/2015. Por lo tanto, en realidad, digamos que estas serían un poco las consecuencias un poco que esgrime la Administración para la prórroga, pero luego la realidad es más tangible, ¿vale? Y lo veremos. Una parte fundamental, o dos partes fundamentales para el cumplimiento de las obligaciones de la 39/2015 son la seguridad y la interoperabilidad. Nosotros lo transmitimos o lo queremos plasmar de esta manera. Hace ya unos años que veníamos transmitiendo esta imagen como una de las imágenes corporativas, ¿verdad?, de nuestro producto. ¿Por qué? Porque en realidad entendemos que el esquema nacional de seguridad, es decir, si las 35.000 administraciones que existen en España tienen que cumplir esa premisa que habíamos hablado previamente, que era la de que las 35.000 administraciones tienen que estar trabajando todas juntas, partimos de una realidad, y es que las administraciones tienen que estar juntas, ¿verdad? Es decir, tenemos que compartir nuestros datos. Tenemos que abrir la puerta de nuestra casa. ¿Y cómo abrimos la puerta de nuestra casa? Estableciendo normas básicas de seguridad. ¿Y dónde están plasmadas esas normas básicas de seguridad? En el Esquema Nacional de Seguridad. Por lo tanto, todos los sistemas de información de las diferentes administraciones deben cumplir unas normas básicas de seguridad que están establecidas en ese Esquema Nacional de Seguridad y que nos obliga a certificar
¿vale? Es decir, tenemos que auditar y certificar con entidades acreditadas por ENAC. Y luego, lógicamente, si tenemos que intercambiar documentos entre las diferentes administraciones, necesitaremos un lenguaje de intercambio. ¿Cuál es ese lenguaje de intercambio? El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y una vez que tengamos un gestor documental, como es el caso de Gestiona, que cumpla el Esquema Nacional de Seguridad y las normas establecidas en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, voy a tener, por lo tanto, la posibilidad de desarrollar esta red. Es decir, tendré mi gestor documental que me permitirá el cumplimiento de la Ley 39 de 2015 y, a su vez, con seguridad, podré desarrollar o podré realizar las integraciones con los diferentes servicios de la Administración General del Estado que me permitirán, por lo tanto, interoperar con las diferentes administraciones. Por lo tanto, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos el sistema de información en software como servicio, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad, pero a su vez le debemos añadir una cosa, que son las integraciones con la Administración General del Estado. Y una cuestión fundamental, y que aquí veo a Borja, creo que es uno de los que las ha sufrido, ¿verdad? Los procesos de alta. El otro día vi tu tuit, me gustó mucho. El de la sábana, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, los procesos de alta, creo que habéis visto todos el tuit, ¿no? Bien. ¿Qué características fundamentales o principales nosotros destacamos de esos procesos de alta de los diferentes servicios de la Administración General del Estado? Primero, que son procesos lentos y costosos. Segundo, que requieren de conocimientos técnicos que dificultan los procesos. Tercero, que existen 21 plataformas y más de 100 servicios de la plataforma de intermediación. Quiero recordar que al principio, ¿verdad?, dar de alta un único servicio a la Diputación de Castellón le costó 3 meses, aprox. Claro, nosotros nos dimos cuenta en aquel momento que dijimos, bueno, aquí tenemos que establecer un mecanismo que facilite los procesos de alta. Porque si nos vamos a 6.000 ayuntamientos con 100 servicios, pues yo qué sé, 3.020 todavía estamos aquí. La relación con la administración pública, con el Centro de Atención al Desarrollador e Integrador, requiere de un perfil técnico que no todos tenéis. La realidad de las administraciones públicas españolas es que hay muchas administraciones que no tienen ese perfil técnico. Y por último, y más necesario, es que requería acceso a la red SARA. Claro, el planteamiento es, oye, yo tengo 5.000 ayuntamientos, tengo 5.000, 6.000 administraciones y todas y cada una requieren acceso a red SARA. ¿Qué es lo lógico? Que permitamos que con una única conexión le demos acceso a todas. Y efectivamente nos encontramos que en 16 de agosto de 2017 se nos concede la declaración de punto de presencia. Claro, aquello que hace facilita efectivamente la interoperabilidad de una manera mucho más sencilla y mucho más rápida de todos los clientes de Gestiona. Y nos encontramos que efectivamente es público, ya es de punto de presencia y a su vez todos los clientes de Gestiona tienen acceso a la red SARA. Eso es el punto de inflexión. Y ahora veremos el por qué digo que esto es el punto de inflexión. A raíz de esto nos encontramos esta nueva red. Nos encontramos una red donde hay más de 5.000 administraciones que están interconectadas. ¿Y qué encontramos? Encontramos esta figura, digamos que, bueno, no acaba de verse, pero sería como una especie de figura tridimensional, una red, ¿verdad?, que se teje de manera individual, pero que debe multiplicarse. Voy a tener en el núcleo central de la red Gestiona, mi gestor documental, que me permite cumplir con las obligaciones derivadas de la 39. Pero a su vez, tengo una serie de servicios que me provee la Administración General del Estado que tengo que integrar con mi gestor documental. Ese gestor documental o esta estructura que yo dibujo y que me hace que realmente mi administración sea interoperable, me va a permitir
que yo multiplique esa célula por 38.000 veces. Y cuando realmente tenga esta estructura tridimensional unida, tenga una red que es la red que me plantea la Ley 39, y es que las 35.000 administraciones estén todas unidas. Por lo tanto, en realidad, ese es el esquema que debemos multiplicar. Bien, pasamos a la realidad, ¿verdad? A la realidad de la gestión de las autorizaciones y las integraciones activas. En estos momentos, ¿qué hicimos? En ese momento, cuando nos conceden el punto de presencia. Cogemos a nuestras administraciones, a nuestros clientes, y les decimos, oye, delega en nosotros la gestión de tus altas. Y prácticamente, yo creo que casi el 90% de los clientes, aproximadamente 5.300 clientes, delegan esa gestión en nosotros. Por ejemplo, en estos momentos tenemos 650 peticiones de alta en la plataforma de contratación del Estado, prácticamente 4.563 de SIR. Pero pasamos a aquellas que ya están activas, ¿vale? Y nos encontramos que hay 4.800 entidades que ya trabajan integradas con SIA, casi 5.000 que tienen clave como mecanismo de identificación, casi 4.700, 4.800 entidades que trabajan integradas con Notifica. Y este dato es importante que os quedéis con él. Casi 5.000 entidades integradas ahora mismo y utilizando Notifica. Acordaos, ¿vale? Porque ayer, creo recordar que, ¿verdad?, el director general hablaba de que efectivamente la parte fundamental del procedimiento administrativo es la notificación y el registro. Por lo tanto, 5.000. 1.200 en Apodera, tantas en PACE y en FACE. Y pasamos a la parte de la transparencia, aquello a que todos nos gusta tanto, ¿verdad? A las realidades, no a las versiones comerciales o a los cantos de sirena que contamos cada uno de nosotros. Lógicamente yo vengo a contar lo mío, luego otro vendrá a contar lo suyo. Eso es lícito y es normal. Pero hay una parte de objetividad, que por suerte, gracias a DataOpsae, que es la página web donde se proyectan los datos abiertos del cumplimiento o del uso de las herramientas de la Administración General del Estado, vamos a poder ver una radiografía real, en tiempo real, de cómo es o cuál es el cumplimiento que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo os insto a que hagáis un uso bueno, de esta página, porque realmente hay datos ahí muy interesantes. Podéis ir, por ejemplo, a descargar las entidades que están dadas de alta en Notifica o las que están dadas de alta en Apodera y ver realmente si vuestra entidad, si vuestra organización o si el pueblo donde vosotros vivís y estáis empadronados realmente cumple o no cumple. Bien, aquí vamos a ver diferentes mapas de tantos por ciento de uso, de SIA, de clave y de Notifica. En realidad, aquí vemos en este mapa el tanto por ciento de ayuntamientos que utilizan SIA. Debo confesaros que es casi un calco, ¿vale? De aquellos que son en verde, ¿vale? Son los lugares donde más se usa. Prácticamente es un calco de los clientes de la distribución de clientes de Gestiona. Clave, lo mismo. Y Notifica, ¿vale? Tanto por ciento de ayuntamientos adheridos a Notifica. Esos son datos de ayer. Los descargué ayer o antes de ayer, de DataOpsae, ¿vale? Es decir, son datos, bueno, miento, es cierto, son descargados de ayer, perdonadme, pero son datos de septiembre de 2018. Estos datos los cargan, me parece, una vez al mes. Bien, pero venimos a la parte real, a la parte donde cada uno debe retratarse. Aquí podemos ver que en agosto
Perdón, en septiembre de 2018 habían 6.000 entidades en España conectadas a Notifica. 6.000. Pero no quiero llevaros ahí, porque agosto ya sabíamos que había una ampliación de la disposición. Bien, vamos a ir... Perdona, en septiembre no, a agosto. En agosto no sabíamos ninguno. Alguno habría que lo sabría. Desde luego nosotros no. No sabíamos, en agosto de 2018, no sabíamos que en octubre de 2018, 2 meses después, todas las notificaciones que yo hiciera no serían válidas. Artículo 43.4. Todas las notificaciones tendrán que ir, es decir, los ciudadanos tienen derecho, ¿verdad?, a ir a recoger sus notificaciones al punto de acceso general. Por lo tanto, las 35.000 administraciones, en octubre de 2018, 2 meses después de septiembre de 2018, que están aquí, que hay 5.700, ¿os acordáis del número que os había hablado antes de Gestiona? Habían 5.000, ¿verdad? Y hay 5.700, es decir, en septiembre de 2018, el 80% de las administraciones no estaban en Notifica. Y por lo tanto significa que el 80% de vosotros, aquellos que no seáis clientes de Gestiona, en octubre, 2 meses después, hubierais incumplido. Y hay ayuntamientos ilustres, muchos de ellos que vosotros conocéis, que podéis hacer el ejercicio de ir a la página web de DataUpside, descargar y decir, a ver, vamos a ver este ayuntamiento si hubiera cumplido. Os llevaréis más de una sorpresa. Por lo tanto, importante que sepamos por qué realmente hubo una prórroga. Por esto hubo una prórroga. Porque en realidad, en agosto de 2018, no había nadie. ¿Os imagináis el caos que se hubiera generado? Eduardo ahora contará un poco las obligaciones o las derivaciones, ¿verdad?, las consecuencias del incumplimiento de las notificaciones. ¿Qué ocurre si hay una notificación que no está correcta? ¿Qué ocurre si la disposición final séptima hubiera entrado en octubre de 2018? Pues os digo que en noviembre de 2018 hubiera habido una serie de recursos en todos los sitios. Vamos, las responsabilidades patrimoniales se hubieran derivado de las notificaciones mal hechas, hubieran sido infinitas. Se hubiera generado el caos. Por lo tanto, no seamos, no vayamos, ¿verdad?, no, es que hay que obligar, pero si tú no cumples. ¿Me explico? Y otra cuestión fundamental. Tenemos que tener claro que las administraciones locales son las que cumplen. Las administraciones locales, esta es la distribución de organismos adheridos a Notifica, ¿verdad? Prácticamente el 80% son administraciones locales. Bien, ¿y ahora qué? Porque el planteamiento es, ¿y ahora qué? Hay dos visiones, hay dos puntos de vista. El punto de vista del cumplidor, del que usa ya Gestiona. Dice, oye, yo ahora, efectivamente, cumplo 2 años antes la disposición final séptima. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en realidad tus ciudadanos van a tener una administración interconectada. Tus ciudadanos no van a tener que aportarte documentos. Tus ciudadanos van a tener una administración que se ha adelantado a las obligaciones. Y sobre todo, vosotros como usuarios vais a tener una administración que realmente va a ir adelantada. Pero luego hay otra lectura. Y es la lectura de que nosotros disponemos de 2 años para seguir innovando. Tenemos 2 años para seguir mejorando la herramienta. Y una pregunta fundamental es que muchos de los que hoy no cumplen, dentro de 2 años seguirán incumpliendo. Seguirán incumpliendo. Porque este viaje, el viaje a la interoperabilidad, no es un viaje sencillo. El viaje a la interconexión entre las diferentes administraciones no es un viaje que sea fácil de llevar o fácil de recorrer. Por lo tanto, simplemente decir que nosotros, efectivamente, tenemos la convicción
de que haber llegado 2 años antes al cumplimiento nos va a facilitar que durante estos 2 años podemos mejorar muchísimo, ¿verdad?, la usabilidad de nuestra herramienta y, sobre todo, mejorar bueno, pues aquellos ayuntamientos o aquellas entidades que utilicen Gestiona. Por lo tanto, muchas gracias. Y sí es cierto que una cosa no se me quería pasar. Esta tarde a las 5:10 tenemos otra ponencia en la sala paralela donde realmente os enseñaremos cómo funcionan las integraciones, ¿vale? Creo que se llama el funcionamiento real de las integraciones con la AGE. Le doy paso a Eduardo y muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Soy Eduardo Balaguer, soy vicesecretario en el Ayuntamiento de Xàtiva, consecuentemente pues funcionario de Habilitación Nacional. Y, en primer lugar, antes de comenzar mi intervención sobre la moratoria, la segunda moratoria a la disposición transitoria séptima, es decir, la segunda moratoria a la ley por medio de la moratoria a la disposición transitoria séptima, quiero aprovechar pues para agradecer en este caso a Gestiona, que le haya propuesto a la organización de Novagov el que, bueno, pues yo pueda aportarles algo mediante esta intervención. Y al tiempo quiero pedirles disculpas a todos y a todas porque no voy a ser capaz de cumplir con la expectativa que se genera. Pero esas son las bases sobre las que nos movemos y, por tanto, dicho lo cual, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de lo que son los corridos mexicanos. Los corridos mexicanos son un género musical del siglo XVIII. Es si lo buscamos en Wikipedia, una narrativa popular en forma de canción, poesía o balada que puede tratar sobre temas políticos, eventos históricos o relaciones sentimentales. El corrido jugó un papel fundamental en la historia de México como fuente de información sobre los movimientos, las victorias y las pérdidas de la Revolución. Y, en consecuencia, yo voy a decir que voy a contarles un corrido muy inventado. El corrido de Juan Charrasqueado, que dice: voy a contarles un corrido muy inventado, lo que ha pasado allá en la Tierra de la Flor, la triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, parrandero y jugador. Aquí estamos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues de la forma en que no se deben hacer las cosas. Voy a hacer de la forma opuesta a conforme se deben hacer las cosas. Hace justo ahora un año y un mes para ser más exactos, desde Tenerife glosaba una serie de propuestas que, en fin, bajo el lema de aspirantes último minuto, pues intentaba poner en valor lo que iba a ocurrir el 2 de octubre de este año. Pero claro, como el 2 de octubre de este año ha ocurrido lo que sabemos que ha ocurrido, pues voy a decirles algunas de las cosas que dije el año pasado. En ese sentido, ¿qué decíamos? Que había empezado la cuenta atrás. En el año 2017, para el año 2018, empezaba la cuenta atrás. Estaba a punto de llegar el día D y la hora H hacia un nuevo paradigma. Una administración que completamente distinta a la que conocíamos. La que conocíamos no servía. Y yo decía, ¿y tú cómo lo llevas? ¿Somos verdaderamente una institución seria? Pues si lo somos, nuestras obligaciones con ciudadanos y empresas son sus derechos. Hablábamos de transformación digital cuando realmente estamos hablando del futuro. Hablábamos de una administración sin papel, pero ¿acaso hay otra? Hablábamos de nuevas tecnologías cuando son de todo menos nuevas.
compramos con móvil, pagamos con tarjeta, reservamos mediante el portátil y, sin embargo, seguimos tramitando a papel y boli. Somos una especie de Dr. Jekyll en horario de oficina y Mr. Hyde fuera de ella. Hablábamos de un marco regulatorio que nos empuja directamente hacia un modelo en el que ciudadanos y empresas están en el epicentro de nuestra agenda. Hablábamos de que ello nos obligaba a un esfuerzo tecnológico ingente, pero no menos ingente en lo cultural, en lo organizativo. Hablábamos de que el procedimiento ya no era en papel o digital, había pasado a ser único y electrónico, y teníamos la obligación de gestionar que se tramitara desde la oficina presencial o desde sede electrónica. Hablábamos de que el marco regulatorio exige una sociedad cada vez más exigente que nos empuja a la Administración hacia una tramitación cada vez más ágil, cada vez más fácil, cada vez más proporcionada, cada vez más segura y cada vez más transparente. Hablábamos de que eficacia, eficiencia, productividad, seguridad jurídica, transparencia eran ejes irrenunciables y que si no los colocábamos en el centro de la agenda, otros los colocarían por nosotros. Hablábamos de una cuestión que inspira todo lo que estamos viviendo, que, como diría en Jerry Maguire, Cuba Goldwyn a su agente Tom Cruise, show me the money. Esto va de enséñame la pasta. Esto no va de tecnologías, ni de modernidades, ni de... Enséñame la pasta, déjate de historias, descárgame de trámites, facilítame la relación, acércame, hazme que cueste menos. Esto va de eso. Y al final, como empleados públicos, si no nos planteábamos erigirnos, y hago una oda en pro de los míos, digamos, de los habilitados nacionales, de los secretarios, de los interventores y de los tesoreros, pero no solo de ellos, hablo de los informáticos, hablo de los archiveros. Si no nos erigíamos en directores de orquesta de esta movida, perdíamos un papel esencial para valorizarnos. Hablábamos de que hay un marco jurídico complicado, que es uno de los problemas importantes, de cargas administrativas excesivas y innecesarias. Hablábamos de que no hay un método facilitador del acceso a la información pública, claro y nítido. Hablábamos de carencias en los canales de tramitación. Hablábamos de deficiencias en políticas de seguridad y de tratamiento de datos. Hablábamos de insatisfacción generalizada de la ciudadanía. Y buscábamos las causas pues, en las personas, es decir, personas poco motivadas, personas no suficientemente formadas, personas no bien retribuidas, pero también en la tecnología, herramientas que no siempre se adaptan a las necesidades, de nueva generación, oportunistas. Hablábamos de falta de organización y de procesos, improvisación, oportunismo. Hablábamos de falta de liderazgo y de cultura en la organización y hablamos del no entendimiento del ciudadano y de las empresas como verdaderos clientes. ¿Cuál era la viabilidad para todo esto? Pues una tecnológica, es decir, no puede haber administración electrónica y por tanto cumplimiento de la ley si no tomamos aplicativos que cumplieran el ENS y el ENI. Hablábamos también de la viabilidad humana, la necesidad de formar y seleccionar personas aptas e implicadas. Hablábamos de la necesidad de la ingeniería en procesos, en procedimientos y en trámites. Y hablábamos de un liderazgo político y un liderazgo profesional que necesariamente tienen que coexistir. Al final, los objetivos estratégicos de toda esta cuestión, volviendo a parafrasear a Cuba Goldwyn, es show me the money. Show me the money, enséñame la pasta, facilitar la relación de los ciudadanos con el ayuntamiento, agilizar la tramitación administrativa, acompañar a los ciudadanos y a las empresas en el proceso de transformación digital, garantizar un tratamiento seguro de datos y asegurar el acceso a la información pública, tanto activa como pasivamente, buscando una serie de impactos que fundamentalmente tienen una doble vertiente, la económica, a la que me he referido ya en 2 ocasiones, pero también la de reafectar a la sociedad con sus instituciones, una sociedad que ve a la Administración más bien como un palo en la rueda de su vida que como un facilitador. Y al final de la corrida arengaba en aquel momento a todo el mundo
a todos los asistentes a aquel foro diciendo que la mayoría de nosotros somos acostumbrados seguidores de indicaciones ajenas con acreditadas competencias para realizar lo que se nos encomienda. Y lo que planteaba es que tratásemos de liderar que las cosas sucedieran liderando proyectos innovadores capaces de transformar la pretensión y convertirla en la realidad. Bien, sin embargo, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que mediante un Real Decreto Ley, concretamente el 11/2018, el Estado ha dicho paren máquinas. Ha dicho paren máquinas como el propio preámbulo del Real Decreto Ley en su apartado 6º establece, puesto que la adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de los procesos exige desarrollos tecnológicos y jurídicos con el grado de madurez necesaria. Y yo digo, ¿el grado de madurez necesaria cuál? ¿Cuándo se obtiene el grado de madurez? En el año 2007 estaba invocándonos la Ley 11 exactamente esto, con una moratoria para 2009, y decía que solo motivaciones de tipo presupuestario justificaban la no facilitación de los derechos que ya la propia Ley 11 establecía. La Ley 39 y la 40 son del año 2015. Hay una primera moratoria de un año para el 2016 y una segunda para el grueso de 2 años más, 2018. Esa adaptación, esos necesarios desarrollos tecnológicos y jurídicos, ¿se van a producir en 2020? Mi opinión es clarísima y contundente, no se van a producir, porque para que se produzcan solo hace falta una cosa, es voluntad, es políticas activas y es voluntad. Al final, como ha dicho José María, la clave de todo esto estriba en una sola cosa que señalo en rojo y reproduzco literalmente el Real Decreto Ley, se llama interoperabilidad. Si no hay interoperabilidad, efectivamente no hay posible cumplimiento de la norma. Voy a contaros cuál es ahora la situación. Pues voy a contaros un hecho real de los 2 que me han sucedido esta semana, y estamos a jueves. 2 hechos reales de esta semana. El primero es la increíble historia de un hombre transhumante. La historia de un hombre transhumante es mi amigo Paco, que me llama desesperado porque ha salido del notario sin poder firmar la escritura de compraventa de un piso en Valencia, donde sus 2 hijas, estudiantes en la Universidad de Valencia, pretenden pues pasar unos años, los que dure su estancia en la universidad. Y esa compraventa lleva aparejada una hipoteca. El notario les ha pedido el régimen matrimonial y ellos han entregado su escritura de capitulaciones, capitularon en su día. Pero ¿qué ocurre? No la llevaron al registro civil y el notario les desaconseja la realización del negocio jurídico porque efectivamente van a tener problemas en el registro de la propiedad, más allá de que la garantía es solidaria y tal. Bueno, pues ellos, decepcionados, se van al registro civil de Játiva, para ser más exactos, a que les inscriban las capitulaciones, algo sencillo, algo sencillo. Bueno, la funcionaria del registro le dice que la juez que ha llegado pues es una persona que se lo mira todo, lo cual está muy bien porque es celo en el trabajo, y que ese día no está, es viernes, pero que vengan el lunes. El lunes la juez efectivamente se lo ha mirado muy bien y ha decidido que, como hace mucho tiempo de las capitulaciones que otorgaron mi amigo Paco, su esposa, pues que informe el fiscal. Que informe el fiscal. Pues un trámite, digamos, ordinario para la gente que nos manejamos en esto del derecho procesal. Que informe el fiscal, pero claro, Játiva no tiene fiscalía escrita, sino que está escrita la de Alcira, y entonces tiene que informar el fiscal de Alcira. Y entonces, ¿qué deciden hacer? Pues no, algo muy sencillo, ¿verdad? Vamos a mandarle las capitulaciones, una vez digitalizadas, se las mandamos al fiscal electrónicamente, el fiscal las informa, las tenemos mañana aquí, y la juez verifica que está bien, y inscribe, y mi amigo Paco a firmar la escritura. No, valija. Valija. O sea, valija. Y ustedes dirán, bueno, ¿valija qué es? Pues es un mensajero. Viene un mensajero, coge las capitulaciones y se las lleva. A Alcira, no, a Valencia. Y de Valencia otra valija a Alcira. Ya llevamos 3 días. A mi amigo Paco le vencen las arras. Y además la oferta del banco. Y además, como el Tribunal Supremo ha montado lo que ha montado, ahora tiene miedo que la oferta que es vinculante se la retiren. Y ya no tenga financiación para el banco. Vale, se presenta en Alcira. Ha llegado... Eso ocurre el lunes. El martes, ¿ha llegado la valija? No. Se presenta el miércoles. ¿Ha llegado la valija? No.
Y bueno, ya desesperado remueve Roma con Santiago y al final resulta que los papeles están en Játiva, no han llegado, no han salido todavía. Hoy están en Játiva, antes de entrar aquí están en Játiva. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, no se trata de modernidades, no se trata de ser frikis, se trata simple y llanamente de que los ciudadanos ven esto como algo insoportable. La opinión de mi amigo Paco sobre la Administración de Justicia os la podéis imaginar. Al final de la corrida, por consiguiente, más allá de lo que diga la disposición, lo que diga el 1118, el decreto ley, más allá hay una ley que cumplir, una ley que otorga unos derechos a los ciudadanos en su artículo 13 y a los interesados en el artículo 53. Y luego, efectivamente, hay un régimen transitorio, pero que dice que mientras no haya entrado en vigor la parte que afecta a registro electrónico, a punto de acceso, a registro de habilitados, a registro de apoderamientos, todo lo demás hay que aplicarlo, pero no de esta ley, de las anteriores, que ya lo decían. ¿De acuerdo? Y conecto con el segundo caso de la semana, el increíble caso del abogado acojonado. El increíble caso del abogado acojonado, absolutamente real, es el abogado que llega a un municipio de la provincia de Valencia de más de 20.000 habitantes este jueves pasado. Bueno, perdón, no llega. Se lee la ley, porque para eso es abogado, y en relación con un recurso en materia tributaria de cantidades de cientos de miles de euros, no estoy hablando de la tasa de recogida de residuos sólidos, de cientos de miles de euros, pues el hombre se mira la ley y dice, como soy obligado a la tramitación electrónica, tengo que presentarlo por sede. Acude a la sede y la sede realiza toda la operación, intenta incorporar el PDF correspondiente, el hombre tiene su firma, tal, y la plataforma no le permite presentar el recurso. ¿Y qué día se le acaba el plazo? Que es una costumbre también de los abogados, ese mismo día. No puede presentarla en la sede una vez, otra vez, no puede presentarla por sede. ¿Alguna incidencia en la sede respecto cumplimiento de la ley? ¿Alguna incidencia en la sede respecto de que hay problemas? Ninguna incidencia. Bueno, el increíble caso del abogado acojonado, en este caso el abogado acojonado decide presentarlo en el registro de la AGE y que sea lo que Dios quiera. Claro, efectivamente la AGE le contesta el lunes diciéndole electrónicamente, desde luego, diciéndole inadmisión de su petición porque el Ayuntamiento de Marras no está adherido. Como no está adherido al registro de la AGE, tal. Mi amigo ya empieza a rezar, ahora ya está rezando, porque tiene una responsabilidad del copón, tiene una responsabilidad profesional del copón. ¿Por qué? Porque es obligado. No podía presentarlo por correos, porque si lo hubiera presentado por correos, le hubieran requerido de subsanación, pero los efectos hubieran sido del día de la subsanación. Era el último día, la plataforma no va, no deja rastro de que no va, o lo ha presentado en el Estado se lo devuelve. El Ayuntamiento evidentemente no cumple nada. Esa es la situación del abogado acojonado. ¿Qué opinión tiene el abogado acojonado del Ayuntamiento de Marras? La peor. Esto no va de modernidades, esto no va de snobismos, esto no va de apps, esto no va de smart cities, que también. Esto va de realidades. Esto va de realidades de los ciudadanos. Al final de la corrida, esa inseguridad jurídica es completamente insoportable. Completamente insoportable. Y de hecho, lo que yo le estoy proponiendo es que hay una disposición adicional segunda en la propia Ley 39 que dice, oiga, no, ustedes, mientras todo esto entra en vigor, ustedes tienen la obligación, aunque la ley dice podrán, tienen la obligación de adherirse a los registros y al punto de acceso del Estado, es decir, interoperar con el Estado. Y si no lo hacen, expliquen ustedes, motívenlo, dice literalmente, motiven por qué no lo hacen, en términos del artículo 7 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿De acuerdo? Expliquen ustedes por qué no lo hacen si no lo hacen. ¿Consecuencias de los incumplimientos? Pues yo les podía hablar de nulidades de pleno derecho en la medida en que haya vulneraciones de derechos fundamentales, fundamentalmente el derecho a la defensa. Es decir, si una persona no es notificada en debida forma o no se da por notificada, pues tiene consecuencias en el procedimiento que pueden serlo de nulidad de pleno derecho si evidentemente hay indefensión.
Al lado de la nulidad de pleno derecho, que es el vicio de mayor rango, pues tenemos los de anulabilidad, de efectos de forma. Es cierto que el apartado segundo del artículo 48 nos habla de que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables. Es decir, debe de ser enormemente grueso. Pero ahí estamos, ahí estamos. Es decir, yo le practico una notificación, tengo la obligación de ponérsela a disposición, no la pongo a disposición como está haciendo una cantidad ingente de ayuntamientos. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Nulidad de pleno derecho si la ha recibido? Pues no. ¿Anulabilidad si la ha recibido? Pues no lo sé. Pero ahí estamos, ¿no? Inseguridad jurídica, eso desde luego. Pero más allá de los vicios de muerte, más allá de los vicios de muerte, hay una cuestión que es la que tiene que iluminar nuestras respectivas cabezas. No es el miedo, es el convencimiento. Y ese convencimiento está entre los principios que inspiran el buen gobierno en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Los principios de buen gobierno. ¿Cuáles son los principios que deben inspirar la actuación de los poderes públicos y que nos vinculan? Pues, entre otras, el promover el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y, desde luego, actuar no solo con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, sino de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, economía y con el objetivo de satisfacer el interés general. Los principios de eficiencia, de eficacia y de economía y de satisfacer el interés general está en que nos pongamos a cumplir ya, no en 2020, está en que nos pongamos a cumplir ya. Quiero terminar mi intervención con un epílogo del gran Antonio Muñoz Molina, y lo voy a hacer por dos cosas. Una, por su calidad literaria, príncipe de Asturias, y la segunda, por su condición de funcionario público de la administración local, evidentemente en excedencia, que lo fue en el Ayuntamiento de Granada como administrativo. Don Antonio Muñoz Molina dijo: no tendremos disculpa, en su libro todo lo que era sólido, no tendremos disculpa si no hacemos todos lo poco y lo mucho que está en nuestras manos, en las de cada uno, para que no se pierda lo que tanto ha costado en construir, para asegurar a nuestros hijos un porvenir habitable, si no los alentamos y los adiestramos para que lo defiendan. Muchas gracias y buena suerte.